Bien, ahora si retomamos ese ejemplo del mapa de densidad poblacional que hicimos provincia por provincia. Bien, nos damos cuenta de que ese mapa en realidad no respeta las reglas de semiología gráfica. ¿Dónde está fallando? Bueno, está fallando en el tema de el número de clase límite que deberemos usar para que el lector pueda entender rápidamente la información del mapa. Tenemos 32 provincias y lo que hicimos hasta ahora es fijar un color por cada una de esas provincias, porque cada provincia tiene un valor de densidad poblacional ligeramente diferente, que varía entre 4 habitantes por kilómetro cuadrado a más o menos 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, perdón. Entonces, en la leyenda tendríamos 32 colores diferentes que corresponden a 32 valores diferentes de densidad poblacional. Eso resulta muy difícil para el lector entender ese mapa. Primeramente porque es difícil identificar las variaciones de color entre una categoría y otra. Y segundo porque al final son demasiada categoría presentada en el mapa y le cuesta un gran trabajo al lector ir al mapa, volver a la leyenda, provincia por provincia, para entender poco a poco la distribución de esos valores de densidad poblacional en el país. Eso es para la capa de provincia. Imagínense ahora que queramos hacer el mapa de densidad poblacional por municipio y distrito municipal, o por sección, o por barrio y paraje. Entonces ahí el nivel, los diferentes valores que presentaríamos en ese mapa serían enormes y resultaría casi imposible interpretar bien ese mapa. Podríamos ver las grandes tendencias, es decir, cuáles son las zonas que tienen una densidad baja, media o alta, pero no podríamos pasar de ahí. Bien. Por todas esas razones, ese ejemplo, necesitamos hacer una reducción de la información. Básicamente necesitamos agrupar las informaciones en clases, en pocas clases, de tal manera que el lector rápidamente pueda interpretar el mapa e identificar patrones espaciales. Bien. Esa reducción de la información y esa agrupación en clases, en categorías, no se hace al azar, se hace de tal manera que tratamos de respetar unas reglas de eh, estadística descriptiva. Bien. Aparte de los mapas de inventario, como son los mapas que presentan, por ejemplo, todos los poblados de la República Dominicana, necesitamos resumir la información para representar una serie de datos de tal manera a comunicar de forma eficaz y a limitar la pérdida de información. En particular, tenemos que buscar la forma de reducir la información para que sea fácilmente entendible, pero tratando de conservar el orden de magnitud de la distribución. Es decir, teníamos 32 provincias con sus valores de densidad. Es importante que para el lector se pueda interpretar la leyenda del mapa de tal manera que le permita saber cuál es el valor de la media, por ejemplo, un valor de referencia. Y luego, conociendo la media, le será relativamente fácil en el mapa entender si la provincia de Samaná, por ejemplo, está cerca de la media, está por debajo o está por encima. Bien. Luego tenemos que buscar la forma de que esa reducción de la información conserva la dispersión, varianza o desviación estándar
es decir, esa información que nos dice si los valores tienden a estar cerca de la media o si al contrario tenemos muchos valores que se dispersan lejos de la media. Y tenemos que conservar también la forma de la distribución, es decir, que de alguna manera en nuestro mapa, para el lector debe ser relativamente fácil de entender si se trata de una distribución normal, gaussiana, o una distribución logarítmica u otra. Bien. Todo eso es en la medida de lo posible, priorizando siempre las reglas de la semiología gráfica. Un número de clase limitado, un número de variables que pueden ser representadas está limitado, etcétera, etcétera. Empecemos con unas informaciones cualitativas nominales. Por ejemplo, recibo una capa vectorial que contiene el uso y cobertura del país. Uso y cobertura, ya lo vimos anteriormente en los ejemplos, es un mapa que me dice que en tal zona encuentro manglares, en tal zona encuentro conífera, en esa otra zona encuentro un bosque latifoliado húmedo o de transición, etcétera, etcétera. Esa es una información cualitativa, me da una cualidad del territorio, es decir, aquí su tipo de cobertura vegetal o su tipo de uso, puede ser zona urbana, por ejemplo. Y es una información nominal, es una información que no puedo ordenar. No puedo decir que el manglar es más importante que el bosque de conífera, o que el matorral seco es más importante que el bosque seco. Bien. Para ese tipo de información, lo único que podemos hacer realmente es representarla en un histograma que agregaremos al mapa. Bien. Esas informaciones generalmente se presentan de forma textual, es decir, que cada categoría tiene un texto que explica, ¿no?, lo que es esa categoría. Por ejemplo, un texto que dice bosque latifoliado semihúmedo, bosque conífera denso, bosque conífera disperso, etcétera, etcétera. O puede ser almacenada de forma numérica, pero no son números que sobre los cuales puedo aplicar cálculos, sino son códigos de referencia. Es decir, que el bosque latifoliado semihúmedo lo voy a archivar, codificar con el número 4. El bosque conífera denso lo voy a archivar con el número 5, etcétera, etcétera. Es decir, que esos números simplemente son valores de referencia. Entonces, eso es típicamente lo que encontraremos en la tabla de atributos. Encontraremos por cada polígono, cada píxel de la imagen, una descripción y un código. Bien. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a decir que la información que tenemos es un raster. Entonces tengo píxeles que componen aquí este gran raster. El primer píxel tiene el código 11. Ese es el valor que tiene almacenado en su tabla. Tiene el valor 11. ¿Qué significa esto? Si volvemos atrás, el código 11 me dice que son humedales salobres. Entonces, todo lo que tiene aquí el número 11 en la imagen son humedales. Luego tenemos dos píxeles con el valor 9. El valor 9 son dos píxeles, están aquí. 9 es un matorral seco, es decir, que aquí y ahí, sobre ese territorio, tengo matorral seco. Y podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un píxel rojo, número 20, que sería esto, una zona urbana. O sea, aquí en la imagen tengo una zona urbana. Bien.
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear un histograma. Un histograma nos muestra la frecuencia con la que encontramos píxeles de cada categoría en nuestra imagen. Por ejemplo, aquí yo encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 píxeles de humedales. 6 sobre cuánto? Bueno, no tenemos la imagen completa. Aquí vamos a tomar en consideración solamente esos píxeles que tienen sus valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 6 píxeles de los 16 de la imagen son de humedales. Eso nos permite calcular la frecuencia. 6 entre 16 nos da la frecuencia. ¿Cuántos píxeles tenemos de bosque de matorral seco, perdón? 2. 2 de los 16 píxeles. ¿Cuántos píxeles tenemos de zona urbana? 1. 1 de 16. Bien. Todo eso nos va a permitir calcular la frecuencia. Es decir, les retomo aquí mis categorías. La categoría 4 es bosque latifoliado semihúmedo. La categoría 5 son bosque conífera denso, etcétera, etcétera. Para esa primera categoría encontramos un solo píxel, que está acá. Un solo píxel de los 16 me da una frecuencia de 0.059. Y si multiplico ese valor para tenerlo en porcentaje, me da 5.9%. Es decir que de todos los píxeles, solamente más o menos un 6% de los píxeles corresponde a bosque latifoliado semihúmedo. Bien. Lo mismo hacemos con el bosque conífera denso, que tiene el código 5. Código 5 lo encontramos acá, un solo píxel también. La misma frecuencia, más o menos un 6% de los píxeles de la imagen corresponde a una cobertura de bosque conífera denso. Bien. Y seguimos así poco a poco. Y en base a esos porcentajes o en base a la frecuencia, vamos a crear un histograma. Aquí me dice que la categoría 4, el bosque latifoliado semihúmedo, tiene más o menos un 6% de ocurrencia. Me dice que la categoría 11, al contrario, tiene más o menos un 35%. Es decir, que encontramos muchos píxeles de humedales en nuestra imagen. Entonces, este histograma lo podemos copiar y agregar al mapa. Lo agregamos al lado de la leyenda, por ejemplo, y eso permite al lector identificar rápidamente cuáles son las clases dominantes dentro de la imagen. Vamos a ver eso en QGIS. Abrimos aquí QGIS 2.18 y vamos a abrir un extracto de una capa de uso y cobertura del país. Esta vez no vamos a abrir un vector, vamos a abrir un raster, una imagen. Entonces, fíjense bien, aquí estoy dando clic sobre este tablero, este icono que se parece a un tablero que dice añadir capa raster. Eso es un error también muy común de equivocarse, de tratar de abrir un vector dando clic aquí o de tratar de abrir un raster dando clic en capa vectorial. Entonces, antes de seleccionar uno de esos dos iconos, tienen que saber si están abriendo un vector que termina por .shp, un shapefile, o si están abriendo un raster, una imagen. Bien, aquí vamos a abrir un raster, entonces doy clic en el tablero. Vamos a abrir aquí entonces la carpeta de datos para práctica QGIS, que es la carpeta que ustedes tienen
en QGIS Desktop, la carpeta que descargaron. Damos doble clic y aquí buscamos en raster. Dentro de raster abrimos lo que dice raster uso y cobertura. Y aquí tengo dos archivos, vamos a abrir el que termina por TIF, es el más pesado de los dos. Uso y cobertura, Samaná. Bien. Aquí tenemos el mapa de uso y cobertura. Cada color aquí corresponde a una categoría de uso y cobertura. Por ejemplo, todo lo que tiene ese color morado corresponde a manglares. Tenemos manglares aquí en el Bajo Yuna, donde termina el Bajo Yuna, antes de que el Yuna se tire a la bahía de Samaná. Tenemos manglares aquí, cerca del aeropuerto Arroyo Barril, etc. En rojo aquí que tenemos, pues tenemos las zonas urbanas. Eso lo podemos ver. Es decir, si quieren saber cuál es la categoría, seleccionamos aquí la I blanca sobre un círculo azul, identificador de objetos espaciales, damos un clic, y si damos un clic sobre un píxel rojo, aparecen los resultados de la identificación. A veces hay que mover un poco la barra para ver los valores, pero aquí la veo bien, dice que, aquí porque no di clic exactamente sobre el rojo, aquí sí di clic sobre un píxel rojo, tiene el valor 20. Y si se recuerdan, 20 corresponde, en la clasificación que usamos, corresponde a una zona urbana. Esos son mapas elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y ellos decidieron que las zonas urbanas tendrían como número de referencia el 20. Y aquí tenemos otras categorías, la 13, la 52, la 1, que son manglares, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a elaborar el histograma y podremos agregar ese histograma al mapa. Cierro aquí los resultados de la identificación. Para eso vamos a tener que usar una herramienta adicional que encontramos en caja de herramientas. Bien. Eso está aquí en procesos, caja de herramientas. Si no la encuentran, deben ir primeramente a complementos. Damos clic aquí. Y en complemento vamos a bajar hasta encontrar esto que dice Processing. Si ustedes no encontraron la caja de herramientas, significa que esta casilla está desactivada. Por lo tanto, tienen que volver a activar esa casilla, simplemente. Y ahí tendrán acceso a todas esas herramientas de procesamiento. Bien, entonces vuelvo aquí, caja de herramientas. ¿Qué son esas herramientas? Son herramientas que provienen de otras librerías de funciones, GDale, Saga, Grass, etc. Y que fueron implementadas en QGIS. Es decir, que nos aprovechamos, por ejemplo, de todas las herramientas que fueron desarrolladas con GRASS, un sistema de información geográfica que era por línea de comando. Entonces simplemente aquí aprovechamos la interfaz de QGIS, que vuelve el trabajo un poco más fácil, pero seguimos beneficiándonos de las herramientas de GRASS y otro. Bien. Aquí en la barra de búsqueda de esa caja de herramientas, vamos a entrar histograma. Les van a aparecer muchas opciones, la que nos interesa es histograma de capa raster. Vamos a dar doble clic. Bien. Capa de entrada, uso y cobertura Samaná. Hay una sola capa, por lo tanto la herramienta selecciona la capa por defecto.
De lo contrario, si tienen varias capas, aquí tendrían que seleccionar la capa sobre la cual quieren calcular el histograma de frecuencia. Número de compartimiento, ya que tenemos más de 50 categorías, vamos a poner aquí el valor 52 para que cada categoría tenga un valor separado en el histograma. Bien. El histograma, la tabla, lo podríamos guardar de forma definitiva. Si damos clic aquí sobre los tres puntos, guardar en archivo. Bien. Por ahora no vamos a hacer eso, vamos a guardarlo de forma temporal. Entonces dejamos esas dos barras así por defecto. Damos clic en correr. Bien, y aquí entonces tenemos nuestro histograma que nos va a presentar en el eje X el número de píxeles que tenemos para cada una de las categorías. Las categorías están aquí en el eje Y. Por ejemplo, la categoría 52, de esa categoría de uso y cobertura, tiene más de 250.000 píxeles. La categoría 13 tiene más de 200.000 píxeles, etcétera, etcétera. Bien. Esto lo podemos copiar. Le damos doble clic. Luego clic derecho, copiar. Y podemos, por ejemplo, agregarlo en un documento Word. Si hablo Word aquí, se puede agregar al lado de nuestro mapa de uso y cobertura. Lo pego aquí y yo pondría encima o por debajo el mapa de uso y cobertura y nos permite interpretar esas informaciones. Bien. No nos vamos a extender más sobre esa parte. Vamos a pasar directamente a la reducción de la información como tal y en la parte que es más pertinente, que es sobre valores cuantitativos. En el caso de una información cuantitativa, se requiere un proceso de discretización de la información. Es decir, que pasamos de una información generalmente continua o casi continua a lo que queremos nosotros, que son clases discretas, separadas y un número bastante reducido, típicamente 5, 6, 7, 8 clases, quizás 10 como máximo, pero no queremos pasar de ahí porque queremos que la información sea fácilmente entendible. Vamos a pasar de un conjunto de datos cuantitativos continuos a unas pocas clases que en lo ideal agrupan valores homogéneos, similares, y separan valores heterogéneos, diferentes. Esa discretización la vamos a hacer en función del tipo de distribución estadística. Es decir, que uno de los primeros pasos para nosotros es identificar el tipo de distribución que tenemos con la información que queremos presentar. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra información de densidad poblacional. Aquí vemos solamente los valores, el número. Eso es muy difícil de interpretar para un lector. Se puede hacer, pero fíjense que si tratan de interpretar bien esas informaciones, de leerlas una por una, le va a tomar unos segundos a minutos. Y como dijimos, si agrego más polígonos, si les presento un mapa de densidad poblacional de parajes y barrio, revisar cada uno de esos barrios y parajes. En el mapa les tomaría ahí sí hasta horas de trabajo. Si presentamos el histograma de esos valores, la distribución de esos valores, ¿qué encontramos? Pues encontramos esto. Aquí sí ya tenemos categorías, pero tenemos un gran número de categorías. ¿Y qué nos dice eso? Que tenemos muchos polígonos, es decir, muchas provincias que tienen valores de densidad poblacional muy bajitos.
entre 17 y 117 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos muchas provincias, 7, que tienen un valor de densidad poblacional entre 117 y 217 habitantes por kilómetro cuadrado, etcétera, etcétera. Y eso va bajando rápidamente hasta encontrar solamente una provincia aquí y otra provincia allá aisladas, con valores medios y muy altos, o altos y muy altos, de densidad poblacional. Bien, que aquí tenemos el Distrito Nacional y aquí la provincia de Santo Domingo. La forma de la distribución aquí es lo que nos interesa. Aquí tenemos una distribución que se llama logarítmica. Mejor dicho, se llama la distribución exponencial. Bien. En base a esa distribución, vamos a separar, o agrupar, mejor dicho aquí, agrupar los valores, agrupar las provincias, en función de unos valores umbrales aquí que nosotros vamos a definir. ¿Cómo fijamos esos valores aquí, esos límites entre clases? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y después de fijar cada clase, entonces le aplicamos las reglas de semiología gráfica para que el lector pueda interpretar fácilmente la información. Es decir, que la primera clase que está acá tendrá este color en el mapa, un rosado claro. Esta segunda clase aquí, que agrupa diferentes tipos de provincias, tendrá este color, etcétera, etcétera. Si tenemos una distribución de amplitud, una distribución uniforme. En este caso vamos a crear clases de amplitud iguales. Bien. ¿Qué es una distribución uniforme? Es una distribución que tiende a tener el mismo número de ocurrencias, es decir, aquí el mismo número de provincias por cada categoría. Por ejemplo, aquí tenemos una variable x, es una variable imaginaria aquí, que para San Juan tiene el valor 18, para la Altagracia tiene el valor 10, etcétera, etcétera. Y si representamos nuestro histograma, que encontramos que tenemos más o menos el mismo número de provincias, 7 o 9, que tienen un valor bajito, mediano, alto o muy alto. Eso es una distribución uniforme. Cuando tenemos una distribución uniforme, usamos clases de amplitud igual. Es decir, que vamos a tomar la diferencia entre valores extremos y vamos a dividir esa diferencia entre el número de clases que deseamos. Por ejemplo, deseamos 4 clases o deseamos 5 clases. Y eso nos va a dar un mapa muy fácil de interpretar para el lector. En este caso que hicimos, cogemos la amplitud máxima, es decir, que sabemos que el valor más alto es de 24, pueden ser, digamos, un número de algún servicio, un número de cine, para decir algo. Tengo 24 salas de cine en esas dos provincias y el valor más bajito sería Elías Piña, es un mundo hipotético, ¿verdad? Diríamos que aquí la provincia de Elías Piña tiene solamente 2 salas de cine, igual para Dajabón. Entonces la amplitud, ¿cuál es? 24 menos 2, una amplitud de 22. Y dividimos esa amplitud entre el número de clase que queremos. Aquí el número de clase que queremos es 4. Por lo tanto nos da un valor de 5.5.
Empiezo con el valor más bajito, 2, más ese número que encontramos, 5.5, me da 7.5. Ya yo sé que mi primera clase, que voy a representar aquí con un valor blanco, un rosado muy claro, abarca todas las provincias que tienen el valor entre 2 y 7.5 salas de cine. Luego pasamos de 7.5 más 5.5 nos da 13. La segunda categoría sería de todo lo que es superior a 7.5, por eso puse 7.51 aquí, hasta todo lo que tiene el valor 13. Entonces aquí vamos a tener más o menos el mismo número de provincias que tienen ese color blanco, que pertenecen a la misma categoría, que de provincias que tienen ese color rosado. ¿Ok? Más o menos. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provincias con el color blanco que pertenecen a la primera provincia, a la primera categoría, perdón. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provincias que pertenecen a la segunda categoría. Y seguimos así, agregando 5.5 para encontrar el valor tope de la tercera categoría y el valor más bajo de la cuarta categoría. Entonces, ¿cuánta provincia vamos a tener de ese color que pertenecen a la tercera categoría? Pues de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de la última categoría, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, más o menos tenemos siempre el mismo número de provincias. O sea, dentro de cada una de esas categorías. Esas clases de amplitud iguales permiten al lector identificar que hay una uniformidad en la distribución. Si tenemos ahora informaciones cuantitativas, pero que la distribución de esas informaciones sigue una distribución normal, gaussiana. Es decir que, por ejemplo, aquí tengo, en caso de tener una información cuantitativa que sigue una distribución normal, gaussiana, es decir, ese tipo de distribución que ustedes conocen, lo que vamos a hacer es crear las clases, los límites de clase en base a la media y a la desviación estándar. De esa manera vamos a poder identificar rápidamente si un objeto, una provincia en este ejemplo, está cerca de la media, por debajo o por encima y de cuánto. De cuánto, eso nos dice el número de desviación estándar. Y en la leyenda presentaremos el valor de la media y también el valor de la desviación estándar para agregar unas informaciones al lector. Entonces, si tomamos este ejemplo, aquí tenemos unos valores también de una variable, igual no vamos a decir lo que es aquí, es una variable cualquiera. ¿Cómo vamos a representar esa variable? Si esa variable sigue una ley de distribución normal, entonces podemos calcular primeramente la media es de 50, calculamos la desviación estándar, hay una fórmula para eso. Ojo que vamos a usar la desviación estándar sobre el universo completo, es decir, sobre el conjunto completo de datos, aquí 32 provincias. Y calculamos entonces las clases. Si queremos aquí 6 clases, pues la media será el límite central aquí de estas clases. Y a ese valor de media, 50, le agregamos la desviación estándar. Entonces la primera clase aquí positiva
que tiene valores por encima de la media, corresponde a todas las provincias que tienen un valor entre 50 y 56.2. Luego la siguiente clase va de 56.3, en este caso, no se puede repetir dos veces el mismo valor en dos clases diferentes, más 6.2, es decir que llegamos a 62.6 y así sucesivamente. Y para atrás, los valores que son inferiores a la media, lo calculamos de la siguiente manera. 50, la media entonces es el valor superior, menos la desviación estándar de 6.2. Tenemos entonces un valor inferior para esta clase de 43.6. Y seguimos, 43.6 menos 6.2 nos da 37.3. Y así sucesivamente. Bien. El lector entonces rápidamente entiende cuáles son los valores medianos o medios, entiende cuáles son los valores que se alejan de la media hacia lo positivo o hacia lo negativo, y inclusive eso le da una información sobre la probabilidad de encontrar esos valores. Si tenemos una distribución que es realmente gaussiana, normal, pues tener valores entre 0 y menos una desviación estándar, como serían los valores de esta clase aquí, corresponde a una probabilidad de un 34.1%. Ahora tener valores que van de menos 1 a menos 2 desviación estándar, es decir, en este ejemplo, de menos 1 a menos 2 desviación estándar, todas las provincias que tienen ese color, aquí Barahona, Bauruco, Dajabón, corresponden a una probabilidad de 13.6%. Bien. Y aquí los valores extremo, entre menos 2 y menos 3 desviación estándar de 2.1%. Si tenemos ahora una distribución que sigue digamos que es una distribución exponencial, lo que vamos a hacer es primeramente transformar los valores en logaritmos, calcular los valores de la media y desviación estándar sobre esa distribución transformada, y de nuevo volver a transformar esos valores y esos límites en la unidad inicial. Y eso es perfecto para una distribución asimétrica como la distribución exponencial. Cuando hacemos eso, aplicamos un método de discretización que se llama la progresión geométrica. Entonces volvemos a nuestro ejemplo de la densidad poblacional. Dijimos que esa densidad poblacional tiene una distribución exponencial. Para delimitar entonces las clases, vamos primeramente a transformar esos valores usando una escala logarítmica. Y ahí volvemos a tener una distribución normal. Entonces, dentro de esa distribución normal, vamos a usar la media y desviación estándar para delimitar los límites de clase. Y esos límites de clase los aplicaremos de nuevo aquí sobre los valores iniciales. Entonces tenemos aquí la densidad poblacional, habitantes por kilómetro cuadrado, 86, 75, 106, etcétera, de todas las provincias. Por ejemplo, este valor aquí abajo es el valor del Distrito Nacional. Convertimos esos valores en base al logaritmo en base 10, nos da 86, da 1.9, 106 da 2.0, etcétera, etcétera. Y sobre esos valores es que vamos a calcular la media, ahora es 2.14, y la desviación estándar 0.52. ¿Y qué hacemos con eso? Pues calculamos entonces los límites de cada clase
Entonces tendremos un límite que corresponde a la media, 2.14, otro límite que corresponde a la media menos la desviación estándar, nos da 1.62. La media menos 2 desviación estándar, 1.11, etcétera, etcétera. Eso es hacia lo negativo, con valores inferiores a la media. Y hacia lo positivo, con valores superiores a la media, pues simplemente sumamos a la media la desviación estándar, y aquí tenemos otro límite de clase, 2.65. La media más 2 desviación estándar, 3.17, etcétera, etcétera. Y esos valores que están en logaritmo en base 10, los volvemos a convertir en valores iniciales, en densidad, en habitante por kilómetro cuadrado. Y aquí entonces tenemos nuestros límites de clase. Es decir, que ya encontramos los límites para crear, por ejemplo, esa 5 clases. Aquí que hicimos, creamos más clases realmente, y son 8 clases. Y usamos entonces esa metodología. Tenemos entonces un mapa que es relativamente fácil de interpretar y es relativamente fácil entender cuáles son las provincias que tienen un valor medio, alto o bajo. Rápidamente el lector puede agrupar y entender esa distribución. Si no lo hiciéramos así, es decir, si no usáramos esa metodología de hacer esa transformación con logaritmo en base 10, y si usamos la técnica que usamos anteriormente de discretización sobre una distribución normal, pues eso es lo que obtendríamos. Entonces ahí se pierde totalmente la dinámica de esa distribución y es imposible interpretar correctamente esas informaciones. Otra metodología es la metodología de la ruptura natural. Eso se realiza si existen informaciones, si existen datos que siguen una distribución plurimodal o multimodal. Es decir, una distribución que tiene en su forma, ¿no? Que tiene varios picos, digamos. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución plurimodal, es decir, tenemos, lo vemos aquí, varios picos en la distribución que corresponden probablemente a 3 casos bien diferentes de contexto en el país. Es decir, que podemos tener una zona, por ejemplo, si aquí eso fuera, digamos, una tasa de natalidad o algo así, o de fecundidad, podríamos tener una zona muy desarrollada, urbana en el país, en la que la población empieza a tener valores bajos de fecundidad. Y al contrario, podemos tener otra zona todavía muy rural o quizá todavía en proceso de desarrollo que tiende a tener valores de natalidad o tasa de fecundidad muy alta. Entonces, para ese tipo de caso, usamos la ruptura natural. Bien. Hay dos formas de hacer la ruptura natural, con optimización, y ahí se usa el algoritmo de Jenks, por ejemplo, es el más famoso, o sin optimización. Nos basamos en identificar una separación natural en la distribución, es decir, que vamos a buscar la máxima variaciones de valores en la distribución. Si volvemos a esta distribución, entendemos que naturalmente hay 3 clases bien visibles, justamente porque encontramos esos 3 picos. Y entonces tiende a ser lógico separar la distribución en 3 clases. Vamos a representar este grupo de provincia con un color, una simbología, este grupo de otro color y este último grupo con otro color.
Eso permite minimizar la varianza dentro de una clase. Queremos clases que sean lo más similares, digamos, los objetos tengan valores lo más similares posibles. Y queremos al contrario maximizar la varianza entre clases. No permite realizar comparaciones entre diferentes variables sobre un mismo territorio. Es decir, que no vamos a poder realizar un conjunto de mapas sobre, por ejemplo, las provincias de la República Dominicana, sobre diferentes temas demográficos y tratar de realizar comparaciones, decir que la provincia de San Juan para tal variable está por encima de la media, para esa otra variable está por debajo de la media. Si usamos la ruptura natural, no se puede hacer ese tipo de comparación entre mapas. Si lo dijimos es perfecto para distribuciones plurimodales y si queremos presentar una sola información en un solo mapa. Si lo hacemos sin optimización y si la distribución sigue una progresión aritmética, se mide las diferencias de valores contiguos en la distribución y se clasifica de máxima a mínima. En función del número de clase que queremos tener, usamos los X primeros valores umbrales que mayor diferencia tienen con sus vecinos. Es decir, que lo que vamos a hacer es medir la diferencia entre este tipo de valor y el siguiente. Aquí hay poca diferencia. Entre este tipo de valor y el siguiente también hay poca diferencia. Entre ese conjunto de valores y el siguiente, aquí encontramos una diferencia muy grande. Por lo tanto, aquí podemos ubicar un límite de clase para separar este primer grupo del segundo. Y seguimos, comparamos los valores que están aquí con los siguientes, hay poca diferencia. Estos valores con lo siguiente, poca diferencia. Este con el valor siguiente, encontramos mucha diferencia. De nuevo, vamos a marcar una ruptura, un límite de clase. Con optimización creamos X grupos iniciales, por ejemplo, queremos 5 grupos. Y de forma iterativa, es decir, que vamos a repetir nuestro análisis, maximizamos la varianza entre grupos y la minimizamos dentro de los grupos, moviendo valores de una clase a la otra. Es decir, que hacemos varias pruebas, tratamos de agrupar primero esos dos y este tercer conjunto de valores lo pasamos con lo siguiente y vemos si estamos realmente obteniendo resultados correctos en cuanto a maximizar la varianza entre clases. Luego hacemos otra prueba, agrupamos esos 3 valores y agrupamos esos 3 en 2 clases diferentes y vemos si hay un mejoramiento en cuanto a la maximización de la varianza entre clases. Será el caso, entonces, poco a poco con el algoritmo buscamos la mejor solución a ese problema hasta poder definir nuestros límites de clase. Típicamente encontraríamos eso aquí 3 clases diferentes, como dijimos, porque tenemos 3 grupos de valores, de 3 a 6, de 6 a 49 y de 49 a 131. Otra forma de hacer el trabajo de discretización que permite dar un mapa fácil de leer, fácil de entender para el lector, pero que tiene la desventaja de que ahí se pierde la información sobre el tipo de distribución que teníamos inicialmente.
Esa metodología se llama cuentas iguales o cuantiles. Ahí lo que tratamos de hacer es tener por cada clase el mismo número de elementos. Y vamos a dividir el número total de elementos por el número de clase que deseamos. Por ejemplo, aquí tenemos valores de densidad, los vamos a ordenar del más pequeño al más grande, del más grande aquí al más pequeño. Tenemos 32 provincias y queremos 5 clases, por lo tanto vamos a dividir 32 entre 5, nos da 6.4. Así que sabemos que cada 6.4, es decir, entre 6 y 7 provincias, tendremos un límite. Las primeras, aquí son 7, las primeras 7 provincias pertenecen a una clase. Las siguientes 6 provincias pertenecen a una clase. Las siguientes 6 a otra clase, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos efectivamente 1, 2, 3, 4 y 5 clases. Eso es lo que el tipo de mapa que nos da entonces el mapa por cuantiles, o cuentas iguales. Un agrupamiento con el mismo número de elementos, aquí el mismo número de provincia más o menos, en cada clase. Bien. Entonces, para resumir, para hacer la reducción de la información, lo que vamos a hacer ahora con el mapa de densidad poblacional, tenemos que seguir los siguientes pasos. Lo primero es identificar la forma de la distribución en base a su histograma. Identificar la forma de la distribución. Es decir, vamos a ver si tenemos una distribución, primero si es modal o multimodal. Es decir, si tiene un solo pico, para decirlo en términos llanos, o si tiene varios. Vamos a identificar su media, su desviación estándar y su varianza, su mediana, su coeficiente de asimetría, que nos dice si estamos realmente en presencia de una distribución normal o de una distribución exponencial, etcétera, etcétera. Después de saber el tipo de distribución que tenemos para la variable que queremos trabajar, podemos pasar a tener podemos pasar a incluir o no los valores extremos aislados. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración si es pertinente o no incluir valores extremos. ¿Se recuerdan el caso del Distrito Nacional, que tiene valores muy altos, de unos 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado? Y la pregunta es si es pertinente en nuestro mapa incluir también el Distrito Nacional en las clases que queremos hacer, o si lo ponemos en una clase aparte simplemente, ya que es un caso, digamos, excepcional, es un valor extremo. Podríamos crear las clases en base a la distribución que tenemos de 31 provincias, y esa provincia que es excepcional, que el Distrito Nacional es una provincia muy pequeña y al mismo tiempo muy poblada, ese caso lo podríamos tener en una sola clase aparte. Bien. En el ejemplo que vamos a hacer no vamos a excluirlo, vamos a dejarlo. Si la distribución es simétrica, entonces sigue probablemente una ley de distribución normal. Usamos la media y la desviación estándar para calcular los límites de clase, lo que hemos visto anteriormente. En todos casos, tenemos que redondear esos valores. Es decir, para facilitar la lectura, en lo ideal necesitamos tener valores enteros y, si es posible, valores con un 0 en la unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que el lector entienda rápidamente lo que está viendo. Entonces, si le ponemos aquí
12.4, 12.5, 42.37, etc. Todos esos números decimales dificultan un poquito más la lectura del mapa. Por lo tanto, podemos modificar ligeramente esos límites de clase. Es decir, que por ejemplo, aquí todos los valores han sido redondeados para tener valores enteros. Podríamos también modificar un poco esos valores, usar de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 40, etcétera, etcétera. Todo eso permite al final facilitar mucho la lectura del mapa. Si la distribución es asimétrica, como vimos en el caso de la distribución exponencial, que es el caso de nuestra distribución de densidad poblacional, tenemos que transformar los valores en logaritmos, calcular la media de desviación y volver a valores iniciales, aquí en habitante por kilómetro cuadrado. Bien, y como les decía, se aplica un redondeo a los valores umbral para facilitar la memorización y la lectura de esas informaciones. Por último, si queremos comparar diferentes mapas, si la variable es diferente y si la distribución lo permite, podemos favorecer la discretización por media y desviación estándar. Eso es perfecto para luego ver la posición, digamos, de nuestra provincia de interés, San Juan, por ejemplo, en cuanto a diferentes variables, diferentes mapas. ¿Cuál es la posición de San Juan en cuanto a tasa de natalidad dentro de la distribución de las provincias dominicanas? Tenemos un primer mapa. San Juan tendrá su color dentro de ese mapa y podremos ver si San Juan está cerca de la media, por encima o por debajo. Luego podemos hacer lo mismo con la tasa de mortalidad y lo mismo con la pobreza, etcétera, etcétera. Bien. Es decir, si lo que queremos es crear un conjunto de mapas y poder compararlos, un conjunto de mapas sobre lo mismo tipo de unidades territoriales, tenemos que favorecer la discretización por media y desviación estándar. Si la variable es la misma, pero la queremos presentar en diferentes fechas, ahí realizamos la discretización en base a la distribución total de todas las fechas. ¿Me explico? Queremos representar la tasa de natalidad en 10 mapas sobre 10 años de las provincias dominicanas. Por ejemplo, del 2010 al 2020. ¿Qué hacemos? Primero analizamos la distribución de esa variable sobre los 10 años para ver cuáles son los valores, cuál es el valor medio y cuál sería la desviación estándar. Y luego entonces podemos aplicar esos valores y crear nuestras clases para el mapa del primer año y usaremos esas mismas clases con esos mismos valores para los mapas de los años siguientes. Bien. Vamos a ver eso ahora en QGIS. Entonces estamos en QGIS y vamos a cargar una capa de información y tendremos que reducir esa información. Vamos a cargar una capa vectorial, entonces doy clic en el primer icono que está arriba a la izquierda, explorar, y vamos a cargar las provincias. Bien. Abrir, ahí está. Se recuerdan que en la tabla de atributos de provincia tenemos diferentes campos. Un campo de densidad, por ejemplo, pero también tenemos aquí unos porcentajes de pobreza, de acceso a agua potable, de acceso a servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a dar clic derecho, propiedades. Símbolo único lo pasamos a símbolo graduado.
Y vamos a cargar, por ejemplo, la densidad. Bien. Queremos ver el histograma de esa variable para ver cómo podemos discretizar la información. Damos clic aquí entonces en la pestaña histograma y cargar valores. Y ahí podemos ver la forma de la distribución. Entonces en este ejemplo que tenemos, pues vemos que es una forma, tenemos la distribución exponencial. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer para discretizar esa distribución? Tendríamos que calcular los logaritmos en base 10 de cada uno de los valores de las provincias, de los valores de densidad, calcular la media y la desviación estándar de ese conjunto de datos que fueron pasados a logaritmos en base 10, y con esa media y esa desviación estándar calcular los límites de clase y luego volver a convertir esos valores a valores de densidad, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Bien. Y aquí podríamos crear los límites de clase, es decir, que entramos aquí, clasificar, bueno, aquí estoy usando intervalo igual, pero simplemente definimos el número de clase y aquí podríamos modificar los valores de 4 a 13, por ejemplo, para la clase más baja, de 13 a, vamos a ver, aquí están nuestras clases, si se recuerdan lo hicimos así, densidad, la convertimos a logaritmo en base 10, calculamos la media, la desviación estándar, aquí tenemos nuestro límite de clase, y convertimos los logaritmos de nuevo a densidad. Entonces ahí están nuestros límites, 4, 13, 42, 138, etc. Recuerden que en lo ideal podemos usar valores que sean fáciles de entender, es decir, por ejemplo aquí 5, 15, 40, 140, etc., que son números redondeados más fácil de interpretar y de leer por el lector. Entonces vamos a aplicar esto, vamos a aplicar la siguiente categoría, un límite de 5, 15, 40, 140, 450, 1480 y 4830. Lo anotamos, son 8 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Bien. Entonces volvemos a QGIS. En vez de 5 ya vamos a modificarlo, vamos a poner las 8 y los valores, como dijimos, de 0 a 4, de 4.1 a 0.1, perdón. Perdón, dijimos 5. Entonces, de 0 a 5, de 5.01 a 15, 15.01 a 40 y seguimos así poco a poco. Y ahí está, tenemos nuestra 8 clases. Obviamente podremos cambiar la rampa de color, poner
variaciones de rojo, por ejemplo, sería más pertinente. Aquí estamos en variaciones de azules. Aplicamos y ahí tenemos nuestro mapa correctamente representado. La dinámica es buena, podemos entender rápidamente cuáles son los grandes grupos de valores y saber si tenemos valores que están cerca de la media, que serían esos colores centrales, o si estamos lejos de la media. Bien, por ejemplo, aquí tenemos los valores extremos. Extremo positivo, densidad extremadamente alta en nuestra distribución. Si usamos ahora otro tipo de valores, clic derecho, propiedades. Por ejemplo, aquí la pobreza. Vamos a ver qué tipo de distribución que tenemos con la pobreza. Pues fíjense que tenemos una distribución muy diferente, se parece un poco más a una distribución normal, aunque no es una distribución perfecta. Para fines de ejercicio vamos a considerar que eso es una distribución normal. La pregunta es la siguiente ahora, ¿qué tipo de discretización vamos a aplicar? Pues si se recuerdan, dijimos que para una distribución normal aplicamos la media y desviación estándar directamente sobre esos valores. Por lo tanto, volvemos aquí, clase. Vamos a definir menos clase, vamos a poner 5 o 6. 6 está bien. En modo, ahí tenemos la forma de calcular automáticamente la discretización, no tenemos que hacer nuestros cálculos propios como hicimos en el caso de la densidad poblacional. Aquí directamente aplicamos la desviación estándar. Y entonces sabemos que aquí tenemos una clase central y alrededor de esa clase central tenemos los valores que se alejan de la media. Y si lo vemos, nos da este tipo de representación. Eso sería el mapa de la pobreza. Ahora bien, esas provincias por ahora que son muy oscuras, por ejemplo el Distrito Nacional y Santo Domingo, si presentamos el mapa como un mapa de pobreza, el lector entenderá que esas son las provincias más pobres. ¿Por qué? Porque mientras más oscuro o intenso el color, mayor es el nivel del tema que se esté presentando en el mapa. Por lo tanto, vamos a invertir esa rampa de color, la última etapa, un clic derecho sobre la capa, propiedades, y aquí activamos la casilla invertir, aceptar, y ahora sí el lector entenderá. Si yo pongo como título mapa de pobreza en la República Dominicana por provincia en el 2010, el lector entenderá que esas provincias rojo muy oscuro corresponden a las provincias más pobres y al contrario las provincias con color muy claro serán las provincias menos pobres, las más ricas del país. Entonces, ¿qué queda por hacer ahora? Pues simplemente finalizar el mapa, es decir, agregar el título, orientación, leyenda, escala y fuente, agregar el color del mar, no queremos dejar nada en blanco en este mapa, blanco es la ausencia de información, y agregar también los límites de Haití y aquí los nombres de cada provincia. Por último, tendremos que modificar esta leyenda. No podemos presentar la leyenda así con número de desviación estándar. El lector obviamente no tendrá referencia sobre el nivel de pobreza. Entonces damos un clic derecho, propiedades. Y aquí los valores que encontramos de este lado los vamos a entrar aquí en leyenda. Es decir que en vez de escribir inferior a una desviación estándar, que si quiero lo puedo dejar entre paréntesis, vamos a entrar sobre todo 49 a 56.8, es decir, 57, podemos redondear.
Y voy a hacer así con los valores que siguen. Es decir, vamos a entrar los valores, todos esos valores que vemos aquí a la izquierda, lo vamos a entrar en la leyenda y dejar, si queremos, el número de desviación estándar entre paréntesis, que es una información secundaria.